Primer de tot, traslladar-vos una salutació del conjunt de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i, evidentment, un reconeixement, sobretot un agraïment a l'alta participació que ha hagut durant totes les dues jornades que heu pogut participar en 5 taules i, evidentment, amb l'interès que heu mostrat per poder gaudir, jo crec, del que ha estat una excel·lència amb l'elecció dels i les ponents que hem tingut durant aquests 2 dies i que han superat en creix les nostres expectatives per poder garantir realment que el que volíem era fer una reflexió conjunta i col·lectiva per poder enfortir la nostra capacitat d'actuació després en la pràctica de la nostra acció sindical. Como sé que hay gente que venís de fuera, seguiré en castellano haciendo gala de ser hijo de un modelo educativo en nuestro país que utilizó la inclusión y la inmersión lingüística que algunos incendiarios políticos en la actualidad intentan tachar de adoctrinamiento, lo que fue probablemente una de las mejores políticas de inclusión e integración de la diversidad y la pluralidad en una tierra como la nuestra, que también siempre ha hecho gala de hospitalidad y acogida de muchísima gente. Quiero manifestar lo primero el reconocimiento a la capacidad de nuestro servicio jurídico de ser la referencia del conflicto y la tutela jurídica laboral en Cataluña, y no solo por el trabajo que desarrolla diariamente conquistando, evidentemente, el prestigio de la acción de la tutela jurídica que, complementando la tutela sindical, hace que podamos resistir, defender y construir nuevos derechos, sino la capacidad también de poder organizar espacios de reflexión para que, con la aportación de personal amiga a la organización, seamos capaces de dibujar los escenarios que, ante la sociedad y la actualidad cambiante, pueda volver a desarrollar la construcción de nuevos derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Quiero manifestarlo simplemente compartiendo con vosotros el orgullo de pertenencia a una organización que es capaz de tener al servicio de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras a auténticos profesionales comprometidos, militantes de una organización de trabajadores que tiene un proyecto colectivo que creo que es de los más dignos que se pueda tener en la sociedad democrática actual en nuestro país. Dicho eso, seguiré el consejo que me ha dado Joan Coscubiela esta mañana, que me dice que en su día López Bulla le dijo: nunca te pongas delante de una platea a hablar de algo que saben más que tú. Creo que es un acierto en este sentido y, por lo tanto, perdonadme, pero no haré un análisis de síntesis de lo que ha sido la valoración jurídica de las jornadas, porque entraría en el terreno evidentemente peligroso y pantanoso que me aconsejaba Joan Coscubiela, y permitirme que, estando a 2 días de las elecciones generales en nuestro país, comparta con vosotros alguna reflexión de carácter socioeconómico y político que va a estar encima de la mesa, evidentemente, en lo que resta de fin de semana y, sobre todo, a partir de conocer en la noche del domingo los resultados de estas elecciones generales. Además, tiene algo que ver con lo que hemos tratado en las jornadas, porque hablar de la precariedad es hablar probablemente del principal problema que en nuestro país existe actualmente y que, evidentemente, deriva al desarrollo de un modelo de desigualdades sociales que está enquistando una situación de progreso para el conjunto de la mayoría de los que nosotros representamos, que son las trabajadoras y los trabajadores de este país. Y todo fruto de una fórmula diabólica. Es decir, la gestión de una crisis en el establecimiento de una serie de contrarreformas y recortes para intentar hacer frente a una devaluación económica necesaria para poder dar respuesta a lo que supuso la crisis del déficit y la deuda económica de carácter global. Siempre hemos dicho que para nosotros fue totalmente injusta, pero no solo porque fuera injusta, sino porque no ha sido eficaz para poderse incorporar al proceso de desarrollo del crecimiento económico posterior a la crisis. Porque esta fórmula, que tiene este primer numerador
de contrarreformas y recortes se le añade el bloqueo político que, coincidente con el periodo de crecimiento económico en nuestro país, ha hecho que, por ejemplo, votemos por cuarta vez en 4 años sin poder desarrollar una estrategia normativa y legislativa que corrija ese carácter de contrarreformas para incorporar al crecimiento económico lo que es el reparto y la redistribución de la riqueza que se devaluó con la gestión de la crisis, pues ha provocado que, evidentemente, la pobreza se cronifique en nuestro país de manera peligrosa, alcanzando en Cataluña el 20% de la población, o que las desigualdades se hayan incrementado, provocando que la desposesión de los materiales de las clases trabajadoras y también de los pequeños y medianos empresarios y empresarias permitan que se haya acumulado la riqueza cada vez más entre menos gente, provocando evidentemente una sociedad totalmente fracturada por el concepto de las condiciones de vida material y social. Por lo tanto, esa fórmula diabólica necesita de una reestructuración política. Necesita, evidentemente, de poner la agenda social encima de la mesa, necesaria e imprescindiblemente de manera urgente. Necesita que hablemos de la corrección de las medidas que precarizaron las condiciones de trabajo de la mayoría de la clase trabajadora, derogando los aspectos más lesivos de las reformas laborales que se produjeron en aquellos años. Necesitan que se mantengan las políticas de rentas necesarias que sustentan el crecimiento y la estabilidad económica sobre la base del consumo interno, manteniendo y mejorando el poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas con la política de la recuperación de las garantías de la negociación colectiva y también de las prestaciones de las pensiones de más de 10 millones de pensionistas y jubiladas en nuestro país. Necesita que se recuperen las inversiones en las infraestructuras, no solo físicas y digitales, sino también sociales, para recuperar el maltrecho estado de bienestar que evidentemente ha de construir un modelo de sociedad en igualdad y no evidentemente en precariedad. Y necesita evidentemente que se construya sobre la base de una reforma del sistema fiscal que recupere los criterios de justicia progresiva de lo que es la aportación de la contribución de los ingresos, que la ponga en el orden de la media de nuestro entorno de la Unión Europea, que está prácticamente 70.000 millones al año por debajo, para poder dar los recursos suficientes para poder recuperar los desequilibrios que se produjeron en esta crisis. Desequilibrios que es lo primero que debería de plantearse en la agenda política resultante de las elecciones generales, para poder afrontar seguidamente los retos estratégicos que una sociedad en Europa en el siglo XXI, como es la española y la catalana, deberían de poner encima de la mesa de manera acuciante. Lo primero de todo, hacer frente a todo el proceso de transiciones que ya tenemos encima de la mesa: transición tecnológica, transición digital, transición climática. Hacer frente también a los retos demográficos que una sociedad en Europa tiene ya actualmente y que tiene la necesidad urgente de corregir. Poder darle expectativas y horizonte a los jóvenes que están saltando alrededor del mundo a las calles a romperlo todo porque no encuentran ninguna respuesta del sistema democrático que actualmente les deja fuera de cualquier espacio de emancipación de un proyecto de vida personal. Y tenemos que ser capaces de ponerles de nuevo horizontes y esperanzas para que no vayan a las calles a intentar romperlo todo, para que vuelvan a recuperar la credibilidad en los espacios de concertación e intermediación democrática, como tiene que ofrecer las instituciones o como que deben de ofrecer el mercado de trabajo, fruto de la participación directa y democrática en la economía a través de sus representantes organizados y organizadas. Tenemos que ser capaces de darle respuesta a los flujos migratorios que huyen del hambre, del clima o de las guerras y que evidentemente no se pueden encontrar fronteras, sino que se tienen que encontrar políticas de integración y de acogida. Y tenemos que dar respuesta a una sociedad europea envejecida y envejeciéndose, que no solo la podemos tratar desde el punto de vista del subsidio y del cuidado, sino de ofrecer un proyecto de vida que pueda permitir que desde que dejan su actividad propia laboral puedan permitirse poder tener objetivos y expectativas durante algunas décadas que les quedan todavía para finalizar su vida. Retos importantísimos que requieren de desbloquear las bridas políticas que hacen imposible abordar los temas que realmente deberían de estar importándole al conjunto de la clase política. Una situación que empieza evidentemente por romper la crisis política en Cataluña, abordándolo desde un espacio directo y arrojado
a través de un diálogo político, que sea capaz de empezar a encontrar los espacios concretos de encuentro entre diferentes sobre la base de ponerse de acuerdo en lo que decía antes, que es la agenda social. Fijaros si hay cosas para empezar a poner encima de la mesa en una agenda de negociación. ¿Qué hacemos con las condiciones de trabajo de la gente? ¿Qué hacemos con las políticas de los costes energéticos sobre la base de intentar encontrar una alternativa al oligopolio que actualmente hoy rige el imperio y la dictadura de la capacidad de darle respuesta a los altos costes de la energía en nuestro país? ¿Qué hacemos, por ejemplo, para poder darle también salida a aquello que decimos hay que adaptarse al cambio sobre la base de una clase trabajadora que adopte lo de la formación a lo largo de toda la vida como un modelo de participar en el mundo del trabajo? ¿Cuál es en concreto la propuesta de formación y educación que se le da a la clase trabajadora en este país? Hay infinidad de elementos concretos para poner en la agenda que puedan poner a diferentes a buscar consensos. También hay que abordar el encaje del modelo territorial que ineludiblemente se tiene que poner encima de la mesa para darle salida al conflicto que actualmente tenemos. No podemos aceptar que la alternativa al conflicto que tenemos en Cataluña, que evidentemente se radica por la base de una crisis de encaje de modelo territorial, sea la respuesta de la recentralización de las competencias, rompiendo el modelo de desarrollo de autogobierno que tiene que acercar las condiciones de la gestión de las instituciones, por lo tanto, de los intereses de la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras en el territorio, desde la proximidad en la gestión y la participación que garantiza un modelo de descentralización del autogobierno. O cómo somos capaces de garantizar la participación democrática, que es una expresión mayoritaria, un anhelo mayoritario de la sociedad catalana a la hora de intentar resolver el encaje que políticamente se tenga que desarrollar territorialmente. Hace falta poder discutir del qué y con quién. Del qué lo estoy intentando plantear. La agenda social para poder articular posteriormente un encaje de modelo territorial que garantice la participación democrática de la referencia de los trabajadores y las trabajadoras del conjunto de la ciudadanía. ¿Y con quién? Con los interlocutores necesariamente útiles y válidos para poder garantizar que este desarrollo de negociación se hace posible. Y hoy es impracticable la negociación porque parte de los interlocutores protagonistas necesarios para encontrar la solución están impedidos por el Código Penal, por la sentencia del Tribunal Supremo y encarcelados en las prisiones catalanas por no poder ejercer la acción política necesaria. Nosotros, en Comisiones Obreras, pedimos que evidentemente estén en libertad por criterios de justicia. Así lo hemos analizado con la valoración que hemos hecho del procedimiento judicial alrededor del conflicto catalán. Pero el que no entienda que es por criterio de justicia, que lo valore por criterio de utilidad. Es imposible entender que alcanzaremos un acuerdo, que salgamos del Atzucat, que está condicionando la política general del Estado, incluso de una parte de la Unión Europea, desde el bloqueo que se produce desde hace años en nuestro país, si no están los interlocutores válidos para poder alcanzar un acuerdo. Por justicia y por utilidad tenemos que plantear que en todo el escenario de negociación también hay que poner la salida de los presos actualmente. Comisiones Obreras debe de comprometerse desde el mismo momento que debe de salir el resultado de las elecciones generales a impulsar la agenda social en este país para corregir, como decía, urgentemente los desequilibrios que tiene esta sociedad, de afrontar los retos que tienes estratégicos, pero también de intentar encontrar los espacios de la cohesión y de la convivencia social. Y lo tenemos que hacer, primero, yendo el domingo a las urnas, superando el primer escenario, el primer enemigo que tienen las clases populares en este país, que es la frustración y la desafección política. La frustración por no haber encontrado una alternativa a las desigualdades y la precariedad que se ha instalado y cronificado. A la desafección política que supone haber visto cómo la táctica de los partidos hizo y frustró la posibilidad de tener un acuerdo de un gobierno de izquierdas en el mes de julio o en el mes de septiembre. Pero no os olvidéis, cualquier espacio de falta de participación democrática por parte de las clases populares, quien más lo pagará es quien más necesita el papel de las instituciones, que son los trabajadores y las trabajadoras, o el 20% de la clase trabajadora pobre que actualmente hoy convive en nuestra sociedad. Por lo tanto, no seamos tontos y vayamos el domingo, llamemos el domingo a votar.
Y segundo, superada la desafección, movilizando el voto, tenemos que movilizar la acción sindical de nuestra organización. No vale con el discurso para poder plantear el escenario del protagonismo de la agenda social. Tenemos que preparar movilizaciones a la salida de las elecciones, en la configuración de un nuevo gobierno, para que nadie se despiste en el terreno de cualquier otros intereses espurios que nada tienen que ver con la recuperación del equilibrio y de la igualdad social, para ponerlo como un acento ineludible que no puedan, evidentemente, eludir las clases políticas, porque los trabajadores y las trabajadoras estemos en la calle reivindicando la participación de la agenda social. Lo haremos en los centros de trabajo, con la fuerza articulada organizada que nos demuestra que la acción sindical que Comisiones Obreras es capaz de desarrollar conquistando y mejorando derechos, también se sustenta en la defensa de los intereses de la perseveración de los mismos a través de la tutela jurídica, como lo hemos hecho en los días de hoy. Lo haremos también en las calles para poder plantear que somos un sujeto político que queremos seguir influyendo en la construcción de un modelo democrático en nuestro país. Y como decían en la mesa, en la última ponencia, si no tenemos la recuperación y sobre todo la credibilidad de la fuerza del modelo sindical en nuestro país como un elemento de vertebración democrática para garantizar que aquellos que no tienen el poder, sino que lo disputan con un ejercicio de contrapoder como es el de la acción sindical, difícilmente podremos cumplir con la función que yo planteaba que con orgullo Comisiones Obreras desarrolla diariamente. Por todas estas razones, seamos capaces de articular el posicionamiento del sindicato y sobre todo llevar la legitimidad de la primera organización votada por los trabajadores y los trabajadores de este país, de la primera organización que tiene la capacidad afiliativa más importante de todas las organizaciones sociales de este país, no solo las sindicales, que lo pongamos al servicio de los intereses de la mayoría. Cumplamos con nuestra responsabilidad y que la agenda social vuelva a recuperar el equilibrio, la justicia y, evidentemente, la igualdad. Muchas gracias a todos de nuevo.